Amados hermanos y estimados oyentes, es un grato placer para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Semana 3. Cómo Dios prepara a sus ministros. Basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Día viernes. Lectura bíblica. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Leer con oración. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Estar delante del Señor, sin justicia ni verdad propias. La sencillez y la pureza son virtudes muy importantes para los ministros del nuevo pacto. Satanás también sabe eso y pretende quitárnoslas. Leamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La primera estrategia del diablo para quitarle su sencillez y pureza debidas a Cristo es ponerle dudas en cuanto a la palabra de Dios. Dios afirmó: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. A lo que Satanás cuestionó: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Observen la artimaña de Satanás: hacer razonar a Eva. Cuando usted quiere razonar de forma autónoma, sin la protección y cobertura de Dios, está sujeto a la complicación. En realidad, Eva debió haber respondido así: pregúntale a Dios, yo no sé, solo obedezco a su palabra. Solo sé que Dios dijo que no comiera de ese árbol. Seamos sencillos. Sin embargo, Eva, por no usar la sencillez, la serpiente continuó hablando: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese abrir los ojos significa volvernos complicados para hacernos perder la sencillez y pureza debidas a Cristo. A partir de ese abrir los ojos, pasamos a tener la capacidad de crítica y de juicio. En otras palabras, nos volvemos independientes de Dios, pues pasamos a conocer el bien y el mal por nosotros mismos. Lamentablemente, Adán y Eva comieron de ese fruto, y ese mal pasó a todas las generaciones. Por causa de la transgresión de un solo hombre, el pecado y la muerte entraron en el mundo, pasando a todos los hombres. Luego de transgredir la palabra de Dios, el hombre adquirió la capacidad de juicio de lo que es correcto y equivocado. Pasó a tener su propia justicia, cosió hojas de higuera y se hizo delantales para sí mismo, y así cubrir su desnudez. Al aire del día, Dios vino al huerto para relacionarse con el hombre que había creado. Él lo creó para insertarlo en esa relación maravillosa con la Trinidad. Sin embargo, el hombre se escondió de Dios, pero Él lo llamó. Dios le preguntó a Adán dónde estaba, y la respuesta del hombre fue: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por causa de su transgresión, el hombre obtuvo el sentido de lo correcto y de lo equivocado, del bien y del mal, y creó patrones y reglas para sí mismo. El árbol de la ciencia del bien y del mal hizo un trabajo mucho más sutil de lo que pensamos, pues nuestra alma fue contaminada con ese concepto. Si somos sensatos, admitiremos que los problemas en la obra del Señor son causados por eso. Tenemos nuestro propio patrón, además del patrón divino,
creamos nuestra verdad. Adán siempre estuvo desnudo en la presencia de Dios, pero por causa de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino el siguiente concepto: no puedo estar desnudo en la presencia del Señor, tengo que cubrir mi falta. Usemos como metáfora el caso de que Adán estaba desnudo en la presencia de Dios. Todo hombre necesita estar desnudo delante del Señor, es decir, todo hombre necesita estar abierto, expuesto al Señor, sin su justicia propia ni su verdad, para que Dios lo cubra, que Dios nos restituya la sencillez que perdimos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de comer del fruto prohibido, la vida y las acciones de Adán y Eva estaban pautadas simplemente por la palabra de Dios. Lo que Dios decía era lo correcto y bueno para ellos. Sin embargo, con la caída, el alma humana recibió una vida independiente de Dios, la vida del alma, que tiene su propia verdad, la cual nos lleva a juzgar y a criticar a los demás. Entonces, la vida se complicó y en la obra del Señor nos convertimos en un estorbo para Dios. Espero que Dios abra sus ojos espirituales. Vaya al Señor tal como es. No se cubra con ninguna hoja de higuera, de ninguna justicia propia ni de su verdad. Para ser ministros del nuevo pacto, debemos librarnos de la vida del alma, del hombre natural, que tiene su propia verdad y referencia aparte de Dios. Volvamos al principio. Volver a la sencillez y a la pureza debidas a Cristo es ser una virgen pura. Nosotros los ministros del nuevo pacto debemos determinar no vivir más en el viejo hombre, ni en el alma caída. Hasta los sufrimientos que provienen de seguir al Señor pueden ser un motivo de orgullo y exposición del ego. Es por eso que necesitamos pasar por la cruz, que no está relacionada solamente con el sufrimiento, sino que es la manera de aniquilar al viejo hombre. Lo adecuado es que seamos sinceros delante de Dios. Vaya delante del Señor de manera abierta y sencilla. Declare: Señor, no sé hacer nada, porque nada soy. Estoy aquí en tu presencia. Señor Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu palabra para mí? ¿Cuál es tu dirección? Oh Señor Jesús. Amén. Volvamos a esa sencillez y pureza debidas a Cristo. Pregunta: ¿qué significa estar desnudo en la presencia de Dios? Buen disfrute.